es que te besaron tanto. Hola chicos, ¿ya están todos? Faltan. ¿Saben más o menos cuántos son? Bueno, creo que ya está la mayoría, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, por favor, van a ir colocando su nombre al chat, su grupo, su código, y se acuerdan que tenían que escoger una enfermedad. Van a anotar la enfermedad también que han escogido. ¿Sí? Hola. ¿Están o Sí, no? doctora. Ay, Sí, doctora. ya, entonces, como lo estoy haciendo por Zoom para evidenciar que estoy grabando, porque la anterior reunión con Meet no sé si he grabado, no creo que no. Entonces, vamos a tratar de, de apresurarnos un poco porque tenemos el tiempo contado. Igual, si se sale, volvemos a ingresar, ¿ya? Pero hay que verificar que se grabe la reunión. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es ver, repasar lo que es salud de enfermedad. ¿Cuál es el concepto de salud que tienen ustedes? ¿Qué me pueden decir qué es la salud? Chicos, ¿qué es salud? La salud es el bienestar físico, emocional y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Ya. En ese sentido, ¿qué sería enfermedad? En esa definición. ¿Se ve lo que estoy compartiendo o no? ¿O me he salido? Sí, doctora, se ve. Porque yo ya no veo. No sé qué he hecho. ¿Qué he puesto? No sé. Es que están entrando como cuentagotas. ¿Dónde está ahora? ¿Y qué es enfermedad? ¿Qué sería enfermedad, chicos? Doctora, ¿Se ve lo que enfermedad comparto? cultural. A ver, ahora sí. Ya creo que ya están todos. Ay, ¿por qué entran como cuentagotas? Ya, listo. A partir de ahora ya no recibo a nadie más. Entonces, acá tenemos el concepto de salud, ¿sí? ¿Qué dice que es la salud según la OMS? La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la posesión del mejor estado de salud que se es capaz de conseguir constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, cualquiera sea su raza, su religión, su ideología política y condición económico-social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental de la paz mundial y la seguridad depende de la cooperación más estrecha posible entre todos los estados y los individuos. Sí, esto es según la OMS en 1946. Después dice que más tarde que la salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal de responder de forma positiva a los retos del ambiente. ¿Será que esto es cierto? Según este concepto de aquí arriba, ¿cómo estamos ahorita? ¿Estamos con salud o estamos mal con la pandemia? Estamos mal, doctora. Pero sí dice que es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Tendríamos que responder a esto, ¿no? Sí, estamos mal porque socialmente no hay trabajo, ha fallecido tanta gente mentalmente, o sea, no salimos, no nos expandimos, no hacemos más cosas que estar en casa, ¿no? Entonces dice que el concepto de salud está determinado por componentes biológicos, psicológicos y sociales, en una unidad dinámica con la enfermedad. El resultado de la interacción entre los individuos y su medio está condicionado con niveles de bienestar físico, mental y social. Permite desarrollar, dice, plenamente la actividad social y económicamente social y productiva. Según esto, ahorita estamos haciendo eso, estamos desarrollando plenamente la actividad social, económicamente social y productiva en el tipo de cuarentena que estamos. La salud de los individuos es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr un proceso de desarrollo socioeconómico. ¿Es necesario que yo esté sano? ¿Qué es lo que le interesa a la gente ahorita? ¿Estar sano o tener que comer? ¿Qué es lo que dice al principio? Doctora, Es importante la salud, no tenemos que morir, entramos en una cuarentena rígida. Y después dijo, sí, es importante también trabajar. ¿Qué hacemos? A ver, ¿con qué nos quedamos? Quiero escuchar sus opiniones, chicos, y obviamente esta clase sí está grabada y la participación también se evalúa. ¿podría repetir la pregunta, por favor, doctora? A ver, me tienen que seguir a la explicación, ¿ya? Sí, es que recién pudimos sentarnos. Se permite, lo que es salud de enfermedad, y se permite desarrollar plenamente una actividad social, económicamente social y productiva. Ahorita estamos en este desarrollo. Ustedes están produciendo, ustedes están yendo a clases, bueno, virtuales, pero están yendo al hospital. Hay niveles de bienestar físico, mental y social. Socialmente están bien, mentalmente están bien, o es que tal vez tengan a un familiar enfermo, están de luto, no sé. Bueno, como médicos todos estamos de luto por nuestros compañeros caídos, ¿no? Por nuestros colegas, profesores. ¿Qué es lo que creen ustedes al respecto? ¿Esto es cierto? ¿Se cumple en este momento de nuestra situación? No, doctora, no se cumple. Parece que el concepto de salud está condicionado en cada momento histórico de desarrollo de cada sociedad. Entonces, ahorita, si no estamos en casa, no estamos sanos, porque no estamos socialmente activos, o estamos sanos dentro de la casa. Sanos en relación a qué? Al COVID, sanos en relación a qué? Al estrés, a la depresión. Doctora, disculpe, algunos recién pudimos entrar. No sé si es posible que si podríamos comenzar, por favor, doctora. Ya, estamos partiendo de lo que es el concepto de salud y enfermedad, que ustedes ya han llevado esto en medicina social, preventiva, salud pública, epidemiología. Y lo que yo quiero es traspolar todos estos conceptos con la pandemia que estamos viviendo, partir de todo esto para ver cómo podemos enlazarlo con la gerencia.
Y por eso les pregunto, ¿cómo creen que están ahorita en relación a salud ustedes? ¿Están bien? ¿Están mal? Dicen quédate en casa para estar sano. ¿Eso es correcto? Si el concepto de salud dice un bienestar físico, mental y social, y algunos están enfermos porque no salen a bolichar. O sea, ¿me entienden? Doctora, y Mm, doctora, en tal caso estaríamos bien físicamente, pero no cumpliríamos con todo el concepto que da la OMS, porque primero estaríamos físicamente bien, pero mentalmente, como usted dice, estamos estresados. Socialmente hay personas que están mal socialmente porque no están yendo a trabajar. En sí, este criterio no se cumple a cabalidad. Por eso les digo acá, la OMS en 1985, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? La salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que reinventarnos y adaptarnos para poder llegar a esto. Ustedes lo están haciendo a través de la vía virtual, siguen estudiando medicina, que eso es su objetivo, ¿no? Salir médicos. Y bueno, las reuniones sociales, qué sé yo, las actividades del fútbol, llenarse los estadios, los conciertos, quizás ya no haya más. Puede que sí, puede que no. ¿Qué opinan sobre eso? Esa es la pregunta. Yo creo, doctora, que primero el concepto de salud no es algo estático, es algo dinámico, igual que lo que es homeostasis. O sea, ese equilibrio que supuestamente debería haber es un equilibrio dinámico. Incluso si no hubiera la pandemia, igual el concepto de salud no sería que no hay una persona que pueda decir que cumple todos los requisitos para tener el concepto de salud. Puede ser de que tú tengas una salud, no tengas ninguna enfermedad, pero puede ser que tal vez tu salud mental ahí está fallando. Mm, no sé si me dejo entender. No, incluso en tiempos de pandemia, obviamente que aumenta, ¿no? Si una persona ya tenía ansiedad, si tenía depresión, tal vez eso puede hacer de que empeore o puede ser el gatillo para que comience. Pero en sí yo creo que incluso sin pandemia, igual el concepto de salud no se cumple. Ya. Daniela, tú eres mi alumna, creo, en algún momento, ¿no? No, doctora, ¿No? no es primera vez que estoy pasando su ¿Sí? materia. Sí, sí. Carita conocida, te he visto, eres la única que está con la cámara. Entonces, La, enfermedad, sí tenemos algunos determinantes de salud también, ¿no? Lo que hemos aprendido en lo que es salud pública. Y dice que enfermedad también es la pérdida de la adaptación al medio ambiente. Lo que tenemos que tratar de recuperar para tener salud es esa adaptación al medio ambiente, ¿sí? Se clasifican de acuerdo a su evolución con los sistemas afectados. Entonces, ¿será que vamos a volver al mismo medio ambiente que teníamos antes? No, doctora, No. ¿Y qué tenemos que hacer como seres humanos? ¿Qué podemos hacer adaptación. como médicos? ¿Qué podemos hacer? Entonces dice que hay factores que influyen en la salud individual. Factores que influyen en la salud individual que interactuando con diferentes niveles de organización determinan el estado de salud de la población. Entonces, ¿cómo estará nuestra población ahorita? ¿Cómo estamos? Otros dicen, o sea, independientemente del COVID, tenemos otra enfermedad que es la ignorancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, partiendo de esto, dice que tenemos diferente evolución de los conceptos de determinantes, la concepción biologista, el modelo ecológico, la tríada ecológica, todo esto ustedes han ido viendo, ¿sí? El concepto de campo de salud. ¿Por qué se va a dar la salud? Tiene que haber un factor del medio ambiente, el estilo de vida, la biología humana, los sistemas de organización de la atención en salud. Todo esto es un conjunto y si se dan dando cuenta, todo esto también está en la historia natural de la enfermedad. ¿Ustedes han llevado historia natural de la enfermedad? sí, doctora. Ay, ¿cómo era esta materia? Desde creo que segundo año ya se lleva, doctora.
Sí, ¿cuáles eran las partes importantes en la historia natural de la enfermedad? ¿Qué es lo que se acuerda? El periodo prepatogénico, el patogénico, el prepatogénico es prevención primaria y en el patogénico está prevención secundaria y terciaria, ¿no? Que es la rehabilitación. ¿Ya? Determinantes del proceso salud-enfermedad. ¿Y todo esto dónde estaría? Prepatogénico es la tríada ecológica, si no me equivoco. Agente, huésped y medio ambiente. Entonces tenemos prepatogénico, patogénico, resolución final, ¿no? De la enfermedad. Y dice, el periodo prepatogénico se inicia con los factores causales de la exposición a riesgo o agentes de enfermedad. ¿Sí? A factores de riesgo. Aquí va la primera pregunta que yo les voy a hacer y esto ya es parte de su tarea. Entendiendo que hay una historia natural de la enfermedad del COVID-19, ¿cómo podría yo tener una prevención primaria en el periodo prepatogénico? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo como personal de salud en un ambiente hospitalario para no tener COVID? Promoción de la salud. No me respondan todavía, ¿sí? Entonces, esta es su primera tarea que les voy a lanzar como un foro en la plataforma. Y ustedes van a agarrar, van a agarrar y van a decir qué es lo que tendrían que hacer, ¿sí? Hola, ahora sí me escuchan, ¿no? Les voy a subir un foro en el que ustedes me van a decir cómo evitarían con prevención primaria en este periodo enfermarse de COVID, desde el punto de vista de la gerencia. ¿Qué tendrían que hacer? ¿O qué es lo que ustedes, siendo gestores de calidad, harían para que su personal no se infecte, no se contamine? Les pongo el ejemplo de que sí, digamos, caen todos los residentes, caen todos los médicos y llaman a los internos que tienen que ir y atender en el hospital. Y ustedes ya en un ámbito hospitalario, ¿qué es lo que tendrían que hacer para evitar estos factores de riesgo, este riesgo y no enfermarse de COVID? ¿Qué tipo de prevención? ¿Cómo lo harían? ¿Qué es lo que haría? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Doctora, por ejemplo, lo ideal sería una vacuna, ¿no? Pero para el personal de salud, pero todavía no llegó a Bolivia, entonces no colocamos eso, ¿no? Solo con lo que hay en la actualidad disponible. Con lo que hay en la actualidad. Mañana te dicen, doctorito, usted ya ha sido seleccionada para entrar al internado y tiene que ir a ayudar porque los otros médicos se han muerto. ¿Puede pasar? Necesitamos que ayuden a los médicos que hay en el hospital, necesitamos ayuda. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Cómo evitarían? Porque ahorita tenemos un protocolo para salir a la calle, ¿no? ¿Cómo salen a la calle? ¿Cómo llegan de la calle? ¿Qué es lo que hace la gente normal? Bueno, la gente que cree que hay COVID, porque hay gente que no cree que hay COVID y no se cuida. Hay gente que bloquea, o sea, es dependiendo. Pero existen diferentes protocolos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que harían ustedes en el hospital? ¿Sí? Y ahora, en el periodo patogénico, ¿qué hay en el periodo patogénico? ¿Qué les dice, siendo la historia natural del COVID la que estamos analizando? La palabra asintomática, dice, es asintomático, hay un periodo asintomático y un periodo asintomático. ¿De acuerdo? Asintomático en que la persona no tiene ninguna manifestación de su enfermedad. ¿Cuál es la característica del COVID acá? ¿Del asintomático, doctora? ¿O? Sí.
Que doctora, que durante su periodo de incubación ya es transmisible ¿Ya? y que podría ser de que igual el COVID podría pasar como asintomático durante toda la enfermedad. También, o sea, aparte que su periodo de incubación puede ser asintomático, también hay pacientes que lo cursan asintomático. ¿Y cuál es la diferencia en este punto con la influenza? El H1N1, H2N3, ¿cuál es la diferencia? El periodo de la enfermedad, doctora. Sí, en la parte asintomática, el periodo de incubación. ¿Cómo pueden diferenciar ustedes un paciente? Al principio de la pandemia, esto es lo que teníamos que hacer, diferenciar, ¿es influenza porque era época de influenza o es COVID? Todavía no había mucho COVID. Ahorita todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario, es un simple resfriado dentro de cualquier casa. Cuando estaban llegando, el concepto de COVID cambiaba, tenía que haber llegado del exterior, tenía que haber pasado, o sea, tenía otros criterios. Les voy a pasar los datos, las fichas epidemiológicas han sufrido 4 modificaciones hasta que llegue a ser la actual. Y ahí tenía diferentes criterios para clasificar un caso sospechoso de COVID. En ese sentido, dentro de lo básico y de lo actual ahora, ¿cuál es la diferencia entre influenza y COVID? La parte clínica. Sí. Pero eso ya no sería sintomático, sería la parte en los pacientes que tienen sintomatología. No, en el periodo patogénico, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el COVID tiene síntomas cardinales, que es primero es la fiebre, la tos seca, y hay otro más que fiebre, tos seca. Eso es en la parte sintomática. Ahorita estamos en lo asintomático. Que es por lo que parte la cuarentena, ¿no? Que A ver, la que se influenza, analizaremos la influenza. ¿Qué pasa con la influenza? ¿Han leído, chicos? Y esto deberían dominar ustedes. La influenza viene en 3 días. Se queda 3 días y se va en 3 días. Tiene esa característica. No me va a durar más de 10 días. O el paciente vive y se va bien después de haber tomado su Celtamivir y pensar en una vacuna para evitar posibles complicaciones o infecciones después. ¿Sí? O el paciente se muere. De que la influenza mata, mata. De que se complique, se vuelve un SARS, se complica, se vuelve un SARS. En determinados pacientes con factores de riesgo. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Cuál es la diferencia grande? Es el periodo de incubación, como decía su compañera. ¿Cuánto es el tiempo del periodo de incubación? de 3 a 14 días, pero generalmente Hasta 20, 5, doctora. hasta 21 días puede ser. No sabemos exactamente dónde nos hemos contaminado. Ese es el miedo Eso, del doctor. personal de salud, de que, pucha, estoy asintomático o ahorita tendré, y cómo sé si tengo y no tengo, qué método de diagnóstico tengo. Estamos en periodo patogénico. ¿Cuál sería la prevención secundaria? ¿En qué se basa la prevención secundaria? Diagnóstico precoz Y y, bueno, tratamiento y oportuno, tratamiento. Sí. ¿sí? Y aquí yo les digo y les hago la otra pregunta. La primera, ¿se acuerdan cuál era? La primera era, ¿qué tengo que hacer yo en un ambiente hospitalario, como interno del hospital, para no infectarme? Quiero estar sano, llegar a mi casa, no dar dolor de cabeza a mis papás, no contagiar a mis papás si me enfermo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Y una vez que ya estoy enferma, en la situación que están ustedes ahorita, ¿cómo me doy cuenta?
¿Qué es lo que hago para saber si estoy enferma o no? O si alguien de mi familia está enfermo. Por eso es que les pregunto, les digo, algunos viven solos, viven con alguien, están en relación a alguien. ¿Con quién viven? ¿Tienen hijitos? ¿Tienen esposo? ¿Tienen familia? ¿Trabajan? ¿No trabajan? ¿Dónde está yendo? Y en ese contexto ustedes se van a poner qué harían en la situación actual. No les estoy preguntando otra cosa. ¿Qué haría si tengo o no tengo COVID? Si tengo COVID, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo manejo? En el periodo patogénico. Eso van a investigar, ustedes me van a responder. Igual les voy a colocar otro foro. Dependiendo de cómo van a ir participando, yo les voy a ir calificando. Va a valer unas 2 participaciones por lo menos. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? Porque eso tienen que saber. No está en los libros, pero tienen que investigar. Básicamente aquí en lo asintomático, ¿cuánto tiempo es? El periodo de incubación hemos dicho es más de, puede ser una semana, puede ser 15 días, puede ser hasta 20 días, puede ser hasta un mes. No se sabe exactamente. ¿Y de qué va a depender eso? Y hay pacientes, hay gente que ha cursado asintomático toda la enfermedad, ni siquiera ha perdido el olfato. Hacen una prueba y tiene su memoria inmunológica. ¿Qué rato tuvo la enfermedad? No saben. Tengo colegas que están así. ¿Qué tendrían que hacer? Acá va otra pregunta. Y estos médicos, los médicos, estamos hablando ya de los médicos. Tenía yo 10 residentes en Univalle a principio de la pandemia. Hasta el momento ya se me han enfermado 5. Y los restantes han estado cubriendo sus guardias. Estos 5, gracias a Dios, no ha muerto ninguno, ni se ha internado a terapia ninguno. De paso, no tenían ni seguro de salud ninguno. Se han tenido que suscribir al SUS. ¿Qué pasa con los que quedan? ¿Qué pasa con los que ya se están recuperando? Son residentes de terapia. ¿Van a volver a trabajar? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? Aquí les hago esa pregunta. ¿Ustedes creen que el médico debería volver a trabajar? ¿Que el interno o el residente debería volver a trabajar? ¿Qué harían ustedes? ¿O qué recomendarían? Yo, doctor, al menos he visto residentes que son personas incluso, estoy hablando de jóvenes que tuvieron, que incluso requirieron plasma hiperinmune. Entonces, ya no supe cómo, si mejoraron, pero yo creo que es muy difícil saber, no sabemos cómo, ahora por ejemplo se sabe que te puedes volver a reinfectar y si ya en una ocasión su organismo o la respuesta inmune de su cuerpo no ha sido la adecuada, desde un punto de vista de uno diría, no, yo vuelvo a ir, pero ¿cómo va a responder? Pero si tú eres el médico de esa persona, no eres el médico, no eres el residente, tú recomendarías, si yo veo a un médico residente y yo me encuentro, y veo que el médico incluso ha requerido plasma, lo han entubado y tiene que volver sabiendo que ya la inmunidad, estamos viendo antecedentes de personas que se están reinfectando, yo no recomendaría que él vuelva. Están Si se volviendo, vuelve a doctora. reinfectar y su Están organismo, volviendo. ¿Qué hacemos? Están volviendo. Ese es mi miedo. ¿Qué hago con esos residentes? ¿Qué les digo? ¿Abandonar la residencia? ¿Qué ha es, hecho, qué han hecho los del CENID ahí? Nada. Como que nos ven. Como que los ven. Y eso que ya ha habido muertes, ¿no? sí, y de gente joven, y Gente joven han dejado huérfanos. sí, Tanto. incluso ¿Vale la algunos pena estudiar chicos medicina? ¿Tanto? recién salidos de la universidad entraron a su residencia y han fallecido. Esa es la pregunta. Chicos, si se va a cortar, vamos a volver a entrar. Bueno, entonces, es muy cierto lo que dice su compañera, que más o menos yo lo hago un análisis junto con el dengue. Una vez que has tenido dengue tipo 2, ¿será que si te enfermas de nuevo va a ser igual, va a ser peor? ¿Cómo va a ser? Entonces, para repasar un poquito esto de la historia natural de la enfermedad,
Se van a escoger cada uno, les dije, una enfermedad. Y les voy a pasar un cuadrito en el que ustedes van a ir llenando o van a tener que adaptar la enfermedad que han escogido y hacer su historia natural de esa enfermedad. Pero fuera de eso vamos a ir analizando también la de COVID, en las diferentes, en el periodo de prevención, por ejemplo, que les he dado. Y acá en el periodo patogénico, ¿qué yo haría si es que yo me enfermo? ¿Sí? Y si ya me he enfermado, ¿vuelvo? ¿No vuelvo? Ahora les pongo peor. Soy encargado de recursos humanos en el hospital. ¿Qué hago con los residentes? ¿Van a volver? ¿No van a volver? Y esas son preguntas actuales. ¿Qué hago siendo residente? ¿Me quedo o me voy? Estoy en tercer año. Me falta 5 meses para terminar mi residencia. A ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 6 meses. 5. Está complicado, ¿no? Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Y cómo va a ser en la tercera etapa, en la prevención terciaria? ¿Qué va a pasar con estos médicos o estos pacientes que han quedado con algunas deficiencias? Esto ya desde la parte de la salud ocupacional. Sabemos que la ley dentro de lo que es el COVID a los médicos lo cataloga como una enfermedad ocupacional. Sí, porque lo adquirimos en el puesto de trabajo. Pero para otros obreros dentro de la pandemia no está dentro de lo que es enfermedad ocupacional, porque por trabajar no se han enfermado, pero ahí hay una disyuntiva, ¿no? Si han salido a trabajar y al salir se han enfermado. Es complicado, pero por lo menos los médicos estamos dentro de eso, es una enfermedad laboral para nosotros. ¿Ya? Y dentro de esto, ¿qué van a hacer algunos médicos que son jóvenes de 40, 45 años, han entrado a la terapia, han tenido la suerte de salir vivos, ¿sí? Pero con algunas alteraciones orgánicas, que sé yo, sus pulmones se han fibrosado una parte, han tenido problemas renales, han quedado en hemodiálisis. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? O sea, ¿será que van a entrar, se van a jubilar? Son determinaciones fuertes. Y todos esos, si yo tengo un hospital, están en mi hospital. ¿Qué voy a hacer? ¿Los voy a jubilar? ¿Eso qué significa? Tengo que más inversión, habría que ver sus AFPs. O sea, sí hay consecuencias desde el punto de vista de la gerencia, ¿sí? Al menos en esta pandemia, por eso lo estamos analizando. Ahora, ¿se acuerdan de esto? Los niveles de prevención. Primordial, primario, secundario y terciario. Es lo que estábamos hablando, ¿no? La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. En la prevención primaria, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi tarea? Es la pregunta que les voy a lanzar en el foro. ¿Qué tendría yo que hacer en un ámbito hospitalario para no enfermar? En la prevención secundaria, ¿cómo diagnostico? ¿Qué es lo que hago en mi casa, en mi rutina diaria, en mi vida? ¿Qué es lo que haría? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctora, a mí me llamó la atención la pregunta que usted hizo acerca de qué correspondería a la rehabilitación, ¿no? Sí. Por ejemplo, leí en el chat y dice, sí, puede volver porque ya formó anticuerpos. Pero al menos lo que yo estaba leyendo y socializando un poco con los compañeros, con un compañero del semestre, hablando sobre la inmunidad, yo había leído que esta inmunidad es inmunidad humoral, ¿no? De anticuerpos, pero, y esta es la que se pierde, la que se ha visto que se pierde aproximadamente en 3 meses, que han hecho un estudio en Inglaterra, creo,
Y bueno, como prueba de esto, hay casos incluso en Bolivia de pacientes que se han reinfectado. Y la que se queda aparentemente es la inmunidad celular. Eh, Ahora, bueno, y acerca de la rehabilitación, me llama la atención lo siguiente, porque yo creo que la mayoría o todos aspiramos en algún punto a hacer la residencia y, y no sabemos si nos tocaría estar en ese lugar. Entonces yo creo que hay dos puntos de vista. Si uno es el residente y entraste incluso a UTI por el COVID y te recuperas, entonces obviamente todos queremos acabar la residencia, todos queremos hacer la especialidad y sabemos los riesgos que conlleva nuestra profesión y podemos quedar con secuelas, pero yo creo que si fue como yo veo que es que va a ser una decisión de cada uno, obviamente vas a retornar porque para eso estudiamos, para eso nos preparamos. Pero el otro punto de vista es si tú eres el médico de ese residente. Tú, Ese es el que, punto, Daniela. Yo soy el médico, yo soy el encargado de los residentes, yo soy el de recursos humanos y yo lo estoy viendo desde el punto de vista gerencial. ¿Qué hacemos con los residentes? no hay un protocolo o algo, doctora, No han que sea llegado a elaborado. nada, no han llegado a nada. El CENI de ahí va a depender de cada hospital. Es más, ni siquiera les dan los CPPs adecuados. Cada residente que a veces no tienen ni sueldos están comprando sus CPPs. Y eso yo lo sé porque yo estoy peleando para mis residentes. Es más, los pobres han quedado sin internos y si era residente de medicina interna, tenía que hacer las historias clínicas de gineco. Y yo decía, ¿por qué? Desde el punto que yo estaba, he tenido muchas peleas en el hospital con los mismos médicos, obviamente. Les decía, si un médico quiere internar, quiere atender su parto, que haga la historia clínica, que haga las evoluciones. El residente es suficiente con que esté atendiendo el área de COVID. No puede duplicarse, triplicarse el trabajo por el hecho de que es residente. No tiene ni un seguro médico. O sea, el residente que ayude, el residente que haga. Claro, y si el residente se enferma, al menos en la institución que yo trabajaba, han atendido a los soldados, pero a los residentes no. Ni una tomografía, ni una placa, ni una prueba rápida gratis. Entonces sí es complicado. Es el último eslabón de la cadena alimenticia el residente y es el residente el que hacía todo. Los internos ya ni están, porque ¿qué es lo que han dicho? Los internos, no, ningún hospital es niñero de nadie. Pues se van a enfermar y sus papás se van a enojar, entonces mejor que no vengan. Es complicada la situación. Los residentes ya tienen título, ya tienen una licencia no sé si es para curar o es para morir ahora. Pero es complicado. Entonces, en este punto, ¿ustedes qué harían como médicos? ¿Qué harían, o sea, si llegan a ese punto en que sí, bueno, ¿se acuerdan lo que dijo un médico la anterior vez que estaban bloqueando? Ya a estos pacientes, a estos señores que están bloqueando, ahora los vamos a tener que atender. ¿Vale la pena exponernos a tanto? Y fue criticado. Vamos a volver a entrar ya, chicos, y vayan pensando sobre lo que les digo, porque aquí solo Daniel está participando, el resto está callado. ¿Sí?